alguien que em, ha sido una persona importante prácticamente acá en esta plataforma de Hablando con Eternidad. Y esto porque para cuando nosotros comenzamos ahí ya por el año del 2020 y 21 más o menos buscando estos espacios de difusión, recuerdo que encontré por ahí algo que hablaba de cementerios y que existía una red. Y entonces les contaré brevemente que me animé y le escribo aquí al señor Diego, no sabía quién era, y le pregunto, mire, necesito por favor que me ayude a divulgar este evento y a invitarles para que puedan participar. Y sabes que nos conocimos y resulta que es una red bastante grande, es la Red Iberoamericana para la Gestión y Valoración de Cementerios Patrimoniales, que ya tiene una larga data, ¿no? De estar llevando a cabo investigaciones y puestas en valor sobre los cementerios. Entonces, hoy en particular lo invitamos para que nos acompañara. Siempre ha estado al tanto, ¿no? Pero hoy en particular lo invitamos para que estuviera en la sesión en especial en donde coincidimos la mayoría de guatemaltecos, para que nos hable de estos temas desde sus perspectivas y para que nosotros también aprendamos más y más de estos temas, ¿no? Así que, Diego, me da muchísimo gusto verte por acá. Em, y gracias por estar aquí siempre apoyando. No, yo feliz, gracias, un saludo a todos los colegas. Para mí un honor ver crecer esta iniciativa, poder saber que ya tenemos una red guatemalteca, que estamos integrados, que nos estamos apoyando, ver a tantos colegas de la red iberoamericana también participando de estos espacios y de eso se trata, de conectar. Entonces, precisamente la tarea que hoy me ponía Claudia, más allá de lo académico como historiador, esta es una conferencia un poquito más motivacional para que se den cuenta los colegas que están ahí en especial en el aula, pasantes que dicen, bueno, pero yo qué puedo aportar, hay mucho, porque es que nosotros podemos llevar mucho tiempo trabajando esto, pero hay muchas cosas que nos faltan y realmente todo es susceptible de trabajarse desde estas ópticas que nosotros tenemos vinculadas. Entonces, para eso está diseñada esta ponencia eh, y espero pues sea de su agrado. ¿Ya se está viendo mi pantalla? Aún Después no, de tanto, solamente nos dice que mientras está cargando, mientras el hámster funciona. listo, ahora sí se ve tu Ok, pantalla. y precisamente antes de que llegaran nuestros colegas guatemaltecos, esta fue nuestra foto en el cementerio Cristóbal Colón, en la necrópolis Cristóbal Colón de La Habana, antes de iniciar un viaje hacia el oriente cubano. La Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, surgió hace 25 años. Este año los estábamos conmemorando en la bella isla. Eh, Precisamente porque cuando hablé con Claudia por primera vez y las veces que puedo hablar con los colegas encargados del Cementerio General de la Ciudad de Guatemala, se siente mucha soledad cuando se está trabajando en torno a la muerte y los espacios funerarios. Y eso que en Guatemala, afortunadamente, siguen esa corriente mesoamericana y lo veía ahorita con los trabajos tan hermosos de que la muerte está muy presente. Yo le decía a Claudia que cuando la red surge en mi ciudad, en Medellín, en el año 2000, tuvimos la oportunidad de tener a una maestra maya, doctora en antropología, pero maestra maya, que nos explicó el tema de las cometas gigantes. Entonces, Guatemala muy cercana a nuestro corazón y la muerte muy cercana al corazón de los guatemaltecos, en el buen sentido desde lo ritual, pero también compartiendo una historia trágica como la que hemos vivido los colombianos por el conflicto. Entonces, la red iberoamericana surge es para darnos cuenta que no estamos solos, que tenemos un objetivo común y es el poner en valor no solamente los cementerios patrimoniales, y ahorita lo verán, sino también lo que es
todo el ritual y las concepciones que tenemos en torno a la muerte. Pero me encantaron las dos, pues las ponencias que he tenido el gusto como de disfrutar en la mañana de hoy. Nosotros, aunque fuimos los que donde surgió la red, no los fundadores exclusivos, y yo era un chico que como los que están ahí en el aula, estaba sencillamente en el aula esos grandes maestros que nos reunieron en el 2000 crearon la red, pero nos habíamos organizado como colombianos, la red colombiana, emerge en el 2019 en Málaga. Pero, ¿de qué se trata esto? De caminar sobre hombros de gigantes. Nosotros sencillamente somos personas que nos conectamos, que empezamos a trabajar, pero en el caso mío, mi equipo de trabajo, ni ángeles ni perros, eran muchachos jóvenes, llenos de achaques, pero que se acercaron al mundo de los muerticos, y yo creo que la invitación a todos los colegas que ya están con nosotros en la red, a los ponentes y demás, estamos trabajando para ellos. Estamos trabajando por nuestros muertos, obvio, pero si no logramos que las nuevas generaciones se conecten a estos grupos de investigación, si no logramos transmitir lo que estamos haciendo, realmente esta red no tendría futuro. La semana pasada fue muy triste y Claudia no alcanzó a conocer a ninguno de los dos colegas, pero perdimos a dos. El problema de tener ya 25 años es que perdimos a, a José Luis Pignocchi, un gran amigo desde Formosa, Argentina, ahí en las fronteras con el Paraguay, que el integrar a Paraguay, que es un sueño pendiente, fue una tarea por la que luchó mucho y que seguiremos trabajando. Y una peruana amazónica, Mónica Palaifos, que vivía en Holanda. Entonces, el tener esa mezcla de Perú, pero con todo el amor que le tenía por esa Amazonía y por Iquitos, Mónica, pero que ya vive en Europa, nos convierte en esto, en una red. Pero estas redes eh, tienen como objetivo principal el poder entonces transmitir esto que se está haciendo, unirnos, conectarnos, y por eso en mi labor de secretario permanente, nuestro compromiso es responder siempre los mensajes. Eh, a los colegas que nos encontramos en estos 17 países que estamos oficialmente integrados, pero que también seguimos trabajando para que otros nacionales se conecten a las redes que existen, y otros países que no están conectados o donde hay individuos pero no tenemos red se puedan conectar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Promover la valoración, protección y sostenibilidad de los cementerios arqueológicos, y ahí donde ustedes tienen un patrimonio maravilloso, y miren las nuevas tecnologías que nos está permitiendo hacer y pensar. Además que Guatemala, esa fusión de culturas prehispánicas y culturas actuales que siguen manejando entonces esas tradiciones. Entonces no solamente es la arqueología, sino también como desde la antropología nos podemos entender esos cambios y permanencias, y por eso hablamos de cementerios tradicionales. Y unos cementerios contemporáneos que surgen ya de esta cultura básicamente cristiana y de otras tendencias como ahora, desde otras ritualidades. Pero no solamente desde lo material. Estamos buscando es poner en valor estos espacios, que estas imágenes son del año 2020, por todos nosotros recordado, y si ven los cementerios muy lindos, notarán que falta un elemento: los vivos. Y es muy teso porque quizás en el año en que más cerca sentimos la muerte, eh, más solos estuvieron los muertos.
Y no porque no les lleváramos muertos, llevábamos muchos muertos. Y eso fue quizás de las cosas más terribles del COVID, fue el que Diego, fueron cerrados, Diego, porque también, dime, disculpa, es que se te oye como interferencia. No sé si tienes algún cablecito ahí que está volando o algo, pero se oye como alguna interferencia por ahí y no te escuchamos esta última partecita. no, pero eso precisamente me quité los audífonos para que no Ah, quedara. Y, no, y supuestamente estoy solo en casa. Estos muertitos ah, son muy traviesos. Por sí, favor, dale, juiciosos. dale. Entonces, lo que veíamos de, de este día de difuntos y muertos era básicamente también lo que estábamos viendo con una sociedad contemporánea que le comenzó a dar la espalda a la muerte por temor a morir, decidió sencillamente irse alejando de los espacios cementeriales decimonónicos, que como el Cementerio General de Guatemala, como muchos otros, comenzaron a hacer entonces problemas en las ciudades. Oye, cuesta mucho, hay problemas sanitarios, oye, realmente se está cayendo, ustedes tienen un abismo al lado del Cementerio General de Guatemala, pero en las reuniones que he tenido soy como, hostia, necesitan obviamente intervenciones y eso cuesta. Entonces, países que necesitan invertir sus recursos, los muerticos se salen de esas prioridades. Entonces, eh, ¿qué pasa si ellos desaparecen? Y esta es una de esas imágenes cuando los que ya tenemos años acá o canas, nos mandaban los papás antes de que se volvieran videos. Y casualmente tiene dos tumbitas, pero dice aprende a apreciar lo que tienes antes de que el tiempo enseñe a apreciar lo que tuviste. Muchos cementerios decimonónicos, muchos espacios arqueológicos, muchos lugares de memoria han sido sencillamente borrados. Borrados porque no se logró intervenirlos a tiempo, pero considero, y ahí es donde está el eje, que no es que los intervengamos nosotros como especialistas, o que el Estado diseñe leyes y que pueda invertir en ellos. Realmente lo que necesitamos es que las comunidades se apropien de los espacios funerarios. Y ahí es donde ustedes, damas y caballeros que se encuentran en el auditorio y los que nos están viendo por YouTube y los colegas que están conectados por el Zoom, realmente tenemos la tarea. No se trata solamente de los cementerios famosos y esta mujer del Perlachés en su pose entre sexy y descomplicada nos está diciendo, bueno, ¿y qué puede hacer que un cementerio se pueda entender como un espacio patrimonial o digno de ser conservado? Y comenzamos por algo a lo que me dedico, la historia. Y es que los cementerios no son de siempre. Primero tenemos que analizar que todas las comunidades humanas de Homo sapiens, incluso en los neandertales, hemos encontrado comportamientos y patrones que nos demuestran que entendían la muerte y ritualizaban la muerte y los espacios de sepultura, o al menos depositaban o ponían a sus muertos de alguna manera. Entonces, no solamente son los cementerios cristianos o los cementerios que surgen a partir del reformismo borbónico, que es el que me dedico yo como historiador, sino qué hicieron esas sociedades que han ubicado nuestro territorio con los muertos. En el caso de las obras materiales, los cementerios hoy en el mundo americano, casi todos están conectados con espacios regulados por una creencia cristiana que se mezcló con lo tradicional, hicieron unos procesos de, de conexión y de sincretismo muy interesantes, pero los cementerios extramurales surgen a partir del reformismo borbónico de Carlos III, pero muchos no se construyeron. Pero teníamos en la segunda ponencia de hoy, que felicito al colega del archivo, que nos decía, ojo, pero tenemos
tenemos todo lo que se hizo desde la consolidación de capellanías, desde todo lo que iban a ser las testamentarias, de gente que era inhumada en templos, en conventos, en espacios, pero que pensaba su muerte y nos está dejando también documentación. Entonces, hay mucha historia de los muertos, de la muerte y espacios funerarios que hoy no parecen ser, porque siguen siendo templos o catedrales, pero la gente olvidó su función funeraria, y otros cementerios que se planearon y que generaron unos debates que nos dejan volúmenes y volúmenes de documentos por trabajar, pero que quizás no se escribieron. Estos mapas son preciosos porque en 1804 es que circula un plano que Carlos IV nos envía a sus súbditos en América para que tengamos como un ejemplo. Pero estos son anteriores. Esos son anteriores desde lo que estaban entendiendo, que les estaban diciendo de crear un cementerio que estuviera apartado de la ciudad, pero que siguiera siendo un espacio consagrado, que cómo, cuánto podía costar, cómo hacerlo. Entonces estos cementerios no se construyeron. No tenemos ninguna prueba de que hayan construido, pero existieron desde desde ese diseño mental. Pero otros no solamente se construyeron, sino que una cosa es cuando se construyen y otra cosa es cómo evolucionan. Los cementerios tienen un pasado, tienen un presente y como lo vemos nosotros tendrían un futuro, porque van cambiando los sistemas funerarios, los rituales, pero las espacialidades se pueden adaptar. Entonces no es una conservación estricta que impida que los cementerios se adapten, pero sí necesitamos que desde ese análisis histórico ver cómo ha sido la evolución del pasado para poder entender el presente y poderlo poner en valor y también, ¿por qué no negar que exista un futuro para esos cementerios como espacios que sigan conectados con los rituales funerarios? Pero esa historia de los espacios está conectada también con los muertos. Y vuelvo al Perla Chess porque esa es la tumba de Abelardo y Eloísa, que posiblemente no estén ahí, posiblemente ni siquiera tengamos claridad dónde están sus verdaderos cuerpos, pero que en el siglo XIX, cuando se cansaron de que la gente no entendiera que se tenía que ir para los cementerios, se hace un ejercicio muy bonito de trasladar a esta pareja inmortal para que estén sepultados juntos al fin. La gente quiere estar sepultada cerca de Abelardo y Eloísa. Y eso también se había hecho con los templos para sacralizar espacios en los tiempos romanos, el sepulturas ad santos, traerme los muertos de las catacumbas o de los espacios del martirio para que a partir de sus reliquias los espacios se sacralizaran. Pues lo mismo hicimos para que los cementerios extramurales funcionaran. Pero también ya no por sacralizar, sino también porque nos generan como esos apegos. Muchos muertos famosos se han convertido en espacios de ritualidad. Este es el entierro de Carlos Gardel en Medellín, otra vez mi ciudad. Él muere en un accidente aéreo y por 6 meses nos corresponde guardarlo mientras se definía quién podía tomar decisiones en torno a su cuerpo, que hoy reposa en la Chacarita, en Buenos Aires, y es una de las tumbas más visitadas. Demuestra también que para las esculturas el humo del cigarrillo no es perjudicial para la salud, fuma todo el tiempo, los taxistas van a cambiarle su cigarrillo, pero es una manera de poder atraer a a esos personajes. Y ahí es donde les pregunto, desde un cementerio en Venezuela, en Yaracuy, ¿ustedes no tienen personajes importantes en sus pueblos? Claro, ese hombre, esa mujer que fundó, que creó, que hizo. Y realmente el inventario de muertitos es muy variopinto y cada población tiene la oportunidad de hacer la historia de su propio cementerio a través de sus muertos y también de esos muertos que estén visibles o que sepamos que estuvieron ahí. Y ese ejercicio de ahí saludo a Betty,
Betty González desde Venezuela, que ha hecho un trabajo muy bonito y con las uñas. Venezuela atraviesa una situación económica muy compleja, pero cómo se puede hacer una investigación y cómo se puede poner en valor a partir de esos muertitos que se pueden gestionar. Y se pueden gestionar más allá de las polémicas. En así, que por una pelea entre masones y la Iglesia Católica crearon un cementerio libre y generó líos tremendos. Y en medio de esos líos tremendos, el cementerio se logró subir. Es un elemento identitario para la gente de Circasi, se sienten orgullosos de su cementerio, así no estén sepultados ahí, porque el cementerio es súper pequeñito. Entonces, realmente se quedó como una élite conectada más con esos librepensadores, liberales, y las élites conectadas también con los fundadores, pero la gente de Circasia, que fueron los que validaron al cementerio cuando se construyó en medio de, la, de esa tormenta política y religiosa, eh, lo entienden como que esa lucha fue de todos. Y por qué no hablar de Víctor Noir, que sencillamente es un periodista asesinado, como tristemente nos ha pasado en tantos países, pero que le hacen una escultura con un pliegue del pantalón que terminó siendo muy sexy para la gente que vio un miembro masculino en medio del pliegue del pantalón. Y lo que brilla es lo que frotan. Cuando yo fui, sencillamente la gente lo frotaba con la manito. Ahora con estos TikTokers, ahora ya se están poniendo más creativas y están es casi que llegando a extremos eh, singulares, pero son formas de apropiaciones espontáneas de los espacios funerarios que tenemos que entender y que tenemos que leer desde la realidad de cada uno de los espacios. Eh, Vuelvo a casa, esta es la comunidad de Sidoque Yerna Santa, y Bernardina Martínez, ni siquiera sabemos si esa era una monja, pero la gente asegura que era una monja y hace milagros. Y a quien le hace un milagro o le está pidiendo algo, le cambia la tumba de color. Entonces me ha tocado verla rosada, azul, la pintan con un patrón, o sea, le hacen como, entienden que no la pueden empayasar del todo, pero le hacen sus homenajes. Y este señor, Leo Kopp, fue el fundador de la cervecería más importante de Colombia, la Bavaria, pero en su escultura, que es un pensador, la gente entendió en él un psicólogo. Y este señor está contando sus problemas y le pagan con brillametal el que los escuche. En algún momento la escultura nos va a desaparecer a punta de eso, pero son apropiaciones espontáneas. Y esas apropiaciones espontáneas nos generan también otros itinerarios y otras maneras de entender los espacios funerarios que nos develan el alma de las comunidades con las que trabajamos y en las que estamos. Eh, Tercer elemento, el arte. Realmente los cementerios son una colección gigantesca de escultura funeraria, de vitrales, bronces, estelas, y por lo general abierta a su visita y gratuita, obviamente más expuestas también a factores de deterioro o al saqueo, si no entendemos, si no logramos que la comunidad sea la que vigile y la que cuida. Una escultura de estas no sale caminando, ni es fácil llevársela. Entonces, ¿qué necesitamos? Comunidades que entiendan que eso vale y que eso es importante y no que valga porque la puede vender, sino porque vale porque es su historia, así no sea su muerto. Pero esas colecciones entonces, poniéndolas en valor, haciendo un inventario juicioso, eh, buscando la manera de frenar su deterioro, nos permite que veamos que la belleza no solamente está en las cosas costosas. Dice la RAE que el arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Entonces, no es sencillamente que valoramos solo los bronces traídos,
o los mármoles borrados. No, realmente desde la propia estética o desde el arte efímero, el arte popular, también tenemos patrones de arte. ¿Cuánto duran las cometas de ustedes? ¿Y cuál es el peso que están teniendo esas cometas hoy en día? ¿Cuánto valen los altares de muerto? ¿Y qué es lo que y cuánto duran? ¿Y qué es lo que se está haciendo? Realmente ahí estamos encontrando que son formas de arte, hay unas artes muy diversos y obviamente las reinterpretaciones de Mickey Mouse son muy llamativas y los equipos de fútbol y de todo, pero nos están hablando de los imaginarios que hay en torno a la muerte. Importante para los arquitectos, los cementerios. Eso no es un muerto, es un avión que pasan por encima de mi casa. La arquitectura funeraria es una arquitectura de ensayo y error. Yo hago una casa en la que voy a vivir para siempre y el para siempre es muy complicado porque posiblemente los materiales que me vendieron no funcionaban para siempre. Entonces, el poder ver cómo cambian las modas, los estilos, eh, qué pasa con la tectónica, qué pasa con el desgaste natural de los materiales, la meteorización de metales, de rocas, todas esas cosas las vamos a encontrar ahí y un énfasis particular en los vivos. Y a ustedes como guatemaltecos no me toca decirles eso, porque si bien el Día de los Muertos de México y su inclusión los listados de patrimonio mundial fue como el primer paso, ustedes van en la misma línea, pero también eso tiene unos más y menos, como también lo que hemos podido conocer y aprender del mundo andino, que también tiene una ritualidad muy específica de esos días. Pero los vivos no solamente hacen eso, los vivos también, este señor que está acá, es Jesús María Sael Franco, que era un sepulturero con mucho tiempo libre en un cementerio de un pueblito X, pobre, en Tulcán, Ecuador. ¿Y qué hizo? Pues ser un joven manos de tijera y comenzar a construir esto. Y quien no vaya a Ecuador o a la frontera entre Colombia y Ecuador y no pare en Tulcán, está perdiendo la oportunidad de conocer un espacio fantástico. Y ahí es donde vamos al énfasis. Yo veo que obviamente el saludo se me fue la mano, entonces ya voy en 26 minutos. Pero el eje de esto es que realmente las comunidades entiendan qué es lo que tienen ahí y que las comunidades realmente sepan que esos son sus muertos y que los pueden poner. Pongo acá dos casos, el cementerio San Pedro y el Jardín Cementerio Universal, porque el San Pedro es el caso de éxito. Cuando yo estaba en la universidad era el cementerio de los sicarios. Y mi mamá me decía cómo ir al cementerio San Pedro, allá matan, violan, secuestran. Y hoy casi que los jóvenes estudiantes que tengo han ido al San Pedro que los llevan en su colegio porque quieren que uno los lleve, porque es el cementerio donde cantan, donde están las obras de teatro, donde se hacen los recorridos guiados. Entonces, ese camino que hizo el San Pedro nos demuestra que es viable esa puesta en valor del patrimonio funerario. Y eso se hace con creatividad, con disciplina, con investigación. Pero, ¿cómo se logra? Necesitamos hacer esto. Nosotros estamos acá. Nosotros somos investigadores en las universidades, somos la red, somos comunidades organizadas que queremos hacer algo, pero no somos los dueños de los cementerios. Los cementerios son de una comunidad que tiene muertos ahí y de un ente de gobierno, que no estoy hablando solamente de un gobierno estatal, sino que también estamos hablando de gobiernos eclesiásticos. Y también estamos hablando de comunidades religiosas de otras índoles que funcionan como entes privados o también de actores de la industria funeraria que hoy son dueños de cementerios y gobiernan un espacio, pero no son los dueños de los muertos. Los muertos son de los deudos. Entonces, solo si estas comunidades entienden que lo que se está haciendo es a favor de sus muertos, pues nos dejan trabajar o no. Solo si esta gente nos permite trabajar y escucha a la comunidad, pues también invertirá y nos dejará intervenir.
Y nosotros somos los que tenemos la capacidad de hacerlo por nuestros conocimientos y porque podemos asesorar. Entonces, para cerrar, un ejemplo muy cortito, y esta es una comunidad en un pueblito chiquitico que se llama Yalí, en el nordeste de Antioquia, donde un día me escribieron, así como Claudia escribió, diciendo, ay, nosotros somos de un pueblo muy pequeñito que queda en Colombia. Me hablaron en Medellín. Me estaban hablando de algo muy cercano, pero le escribían a un señor por allá, quién sabe quién fuera ese viejito y quién sabe si le responda. Decían, es que el cementerio nuestro está muy feo y lo queremos poner bonito, entonces estamos haciendo esto. Y estaban haciendo una capilla. Pero cuando hicieron esa capilla, la gente quedó animada y fueron a hacer otras cosas, entonces nosotros comenzamos a asesorarlos. Este era nuestro presidente, hoy nuestro vicepresidente. Luis Noel Dulot, aproveché que venía a casa y nos fuimos a esas montañas antioqueñas a saludar y a que la comunidad nos mostrara su cementerio. Entonces, oh, diablos, llegó gente importante y nos mostraron el cementerio bonito, lo que ellos nos querían mostrar. Y en medio de eso estaba esta tumba destartalada. Y entonces Luis preguntó por ella y dijeron, ah, no, esa es una parte que vamos a quitar, eso está muy feo. ¿Pero qué era o qué? No, es la tumba del soldado desconocido. ¿Perdón? ¿Una tumba del soldado desconocido? Ustedes, los grandes cementerios en Cuba, ya Claudia les contará, no me robo mi tiempo, lo que significa eso. Y el cementerio efectivamente lo habían puesto muy bonito, ¿se acuerdan de esta capillita? Comenzaron a hacer decoraciones con murales y con mosaicos. Y hoy Yali es el pueblo de los mosaicos. Y entonces dijeron, oiga, pero no, esa tumba también es importante. Y eso se puede reinterpretar. Y fue muy lindo porque después nos dijeron, profe, ya tenemos eso. Eso está muy feo, pero lo vamos a arreglar. Y mire, vamos a hacer el monumento al soldado desconocido también en mosaico. Somos el pueblo del mosaico y lo vamos a organizar. Y ya le hablaron, le dijeron al ejército. Hay que decirle, pues si es un soldado desconocido, háblenle al ejército. Y les ayudamos. Y el ejército fue. Y el ejército fue y venía a estar la primera dama. El alcalde estaba fuera, pero entonces la primera dama, acá está la representante de Colombia, el ejército, explicándole a la comunidad qué es lo que se podría hacer en esa unión, pero caminando, el dedo señaló también la tumba viejita. Esa tumba viejita que estaba así en el recorrido, una semana después estaba así, porque la comunidad dijo, no se puede perder, si eso es importante. La lavaron, la pintaron y le pusieron flores. ¿Quién? Los líderes querían era su monumento y tumbarse este. La comunidad pensó otra cosa. Resulta de la operación, pues se hizo el monumento nuevo, pero se puso en valor el antiguo. Y hoy ya el monumento al soldado desconocido tiene dos. ¿Y es por qué? Porque la comunidad, quienes gobiernan el cementerio, en este caso esta comunidad, y nosotros pudimos trabajar. Esto depende de ponernos a trabajar en común. Y no es solamente por los cementerios importantes de las capitales, donde hay mármoles, es donde hay corazón. Porque si yo soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, ¿quién soy? Decía Erich Fromm. Y colorín colorado, y habiéndome pasado 2 minutos, es un placer para mí.